Vamos a continuación a presentar la cuarta ponencia que tenemos programada para el día de hoy. Es el tema Agricultura del futuro. El tema específico, la innovación de la agricultura del futuro. Vamos a tener en esta ocasión la participación de la ingeniera agrónoma Magíster Soledad Hidalgo Guerra. Ingeniera agrónoma, economista agrario de la Universidad de Chile, con diploma en innovación en alimentos saludables, directora de Vínculo Agrario, docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, miembro del Comité FONDEF del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Red Latinoamericana de Prospectiva Agroalimentaria del CITED, experta en gestión de innovación estratégica con vasta experiencia en diseño e implementación de políticas públicas y programas de innovación, así como el diseño de agendas y estrategias de innovación agraria. Lideró la temática de desarrollo de innovación estratégica en FIA del Ministerio de Agricultura de Chile durante 21 años. Realmente es un grato placer poder contar con la magíster Soledad Hidalgo, directora consultora de Vínculo Agrario de Chile, que va a estar con nosotros en esta cuarta y última potencia de la primera parte del primer día del primer Congreso Internacional Plan Futuro 2020, Paradigma para una nueva era. Bienvenida, magíster Soledad Hidalgo, gracias por su presencia de antemano y la escuchamos con atención. Tiene usted hasta la 1 de la tarde para su ponencia. O perdón, hasta, entiendo, usted tiene un panelista, va desde este momento hasta las 12:50 y el panelista tendrá 10 minutos para sus comentarios. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este importante evento. Les saludo desde aquí, desde Santiago de Chile, con un calor bien importante. Se ve la presentación, ¿verdad? Porque me gustaría que me confirmara que se ve la presentación, por favor. Sí, perfecto, está a pantalla completa. Listo, muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, me han pedido que les cuente un poco y que haga algunas reflexiones en torno, ¿cierto?, a la innovación en la agricultura y la alimentación del futuro. Ahora, lo único claro que uno, con el transcurso del trabajo profesional y del tiempo que uno ha estado trabajando en el área de la innovación y de la agricultura y la alimentación, lo único claro que se tiene es que esto está cambiando, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Y todos los panelistas de alguna manera los que me precedieron lo han dicho. La tecnología va cambiando, el clima está cambiando, las tecnologías se están consolidando algunas y van cambiando muy rápidamente. Por lo tanto, la única forma o una de las formas que uno puede considerar como herramienta para poder abordar estos cambios, para poder de alguna manera mitigar o ponerse al día con estos cambios es la innovación. Entonces, respecto de ese tema, ¿cómo vinculamos, cierto, esta agricultura del futuro que se viene y que se va a venir y que lo único que sabemos es que va a ser distinta, cómo nos preparamos, cómo nos adaptamos, y un elemento para hacer eso lo constituye la innovación. Entonces la presentación básicamente les voy a relatar un poco acerca del concepto de innovación en el sector específicamente de los agroalimentos y aquellas fuerzas dinamizadoras de procesos de innovación en la agricultura y la alimentación del futuro de Latinoamérica. Bueno, ¿qué es la innovación en el sector agroalimentario? Esta es una adaptación del manual de Oslo, ¿cierto? Y definimos la innovación como un proceso que no es lineal, ¿cierto? Y que se caracteriza principalmente por transformar ideas o conocimientos en un nuevo o mejorado producto o proceso, ¿ya? Puede ser un proceso productivo, un proceso de distribución, de marketing, de comercialización o de gestión organizacional. Por mucho tiempo se pensó que la innovación era se refería solo a la tecnología, pues la innovación abarca mucho más actividades o más actividades que las tecnológicas, ¿ya? No solo se puede innovar tecnológicamente, se puede hacer innovación en otras áreas. Ahora, si es que esa innovación, esa transformación que hemos realizado a través de este proceso que es no lineal,
no tiene una valoración, ya sea en el mercado o una valoración de la sociedad, no le podemos llamar innovación. Entonces, tiene que necesariamente este producto o este proceso, esta transformación, ser valorada por el mercado o ser valorada por la sociedad para que nosotros la podamos llamar innovación. Por lo tanto, esto nos habla de que la innovación tiene que crear algo nuevo, algo distinto, pero que tiene que tener valor para las personas, o para el mercado, ¿no? Entendiendo que el mercado son consumidores, o para la sociedad, ¿ya? Y que ese valor efectivamente llegue a las personas. Podemos crear algo nuevo, eso, un proceso, un producto, pero puede que eso no tenga valor para las personas y que por lo tanto no llegue al mercado o no llegue a la sociedad, por lo tanto eso no es innovación. Entonces, podemos clasificar la innovación de distintas formas, ¿no? Entonces, podemos tener innovación, básicamente se clasifica como en 3 grandes grupos, ¿no? Podemos tener innovación en producto versus la innovación en proceso. Innovación en producto, hay, bueno, hay una imagen en la que se explica mejor, ¿cierto? Es un producto, en este caso una ampolleta, que ha ido evolucionando y por lo tanto ha habido un proceso de innovación para que se produzcan estos cambios que han sido efectivamente valorados por el mercado. Y también se puede innovar en procesos, ¿ya? Es decir, en actividades que están en el marco de procesos productivos para la elaboración o para el desarrollo de un producto. Entonces ahí tenemos un tipo de innovación que puede ser en producto o en proceso. También tenemos la innovación pública versus la innovación privada. La innovación pública es aquella innovación que no tiene apropiación, es decir, que nadie se la apropia, sino que es una innovación que tiene como fin, ¿cierto?, llegar a la sociedad y que tiene como fin, gratuitamente, por decirlo de alguna manera, no tiene un costo que permita que haga una diferenciación entre quienes puedan optar y quienes no puedan optar a ella, ¿ya? Versus la innovación privada, que efectivamente son bienes privados, bienes o servicios privados que se pueden proteger a partir de los distintos tipos de derechos de propiedad intelectual y que van a ser apropiados, ¿cierto?, por las personas que la produjeron y que a partir de esa apropiación se va a poder transferir y se va a poder también satisfacer las necesidades del mercado y también de la sociedad, a través, sí, de un valor que hay que pagar por esa innovación. La otra clasificación es la clasificación de la innovación incremental versus la innovación disruptiva. La innovación incremental es aquella innovación que va adaptando o validando tecnologías, ¿cierto? O que va haciendo mejoras de tecnología, ¿ya? En este caso tenemos la rueda, ¿cierto? La primera rueda de la última rueda es básicamente la misma rueda, pero ha ido mejorando, ha tenido mejoras en el proceso de innovación. Esa es una innovación incremental. Versus una innovación disruptiva, que es algo totalmente nuevo y distinto, que tiene mucha incertidumbre tecnológica y que en realidad irrumpe en el mercado o en la sociedad sin haber tenido otro precedente. Entonces, tenemos esas 3 formas de poder clasificar la innovación. Y por otro lado también podemos tener innovaciones en procesos, ¿ya? Decíamos que la innovación es la transformación de productos y procesos. En el caso de los procesos pueden ser procesos productivos, ¿cierto? Que en el caso agroalimentario, ¿cierto? Ahí vemos un campo en donde existen diferentes tipos de formas de hacer innovación en huertos productivos, en manejo productivo, etc. Pero también podemos hacer innovación o implementar procesos de innovación en gestión organizacional y de recursos humanos. También podemos hacer innovación en comercialización, ¿ya? Podemos desarrollar o diseñar nuevas formas, distintas formas de hacer comercialización y que efectivamente sea valorado eso por el mercado, por la sociedad. También podemos hacer innovación en la formación de los recursos humanos, ¿ya? Podemos hacer innovación en procesos de distribución y en procesos de marketing. Es decir, que la innovación, como les decía, va mucho más allá que la innovación tecnológica. De forma muy resumida, aquí hay un pequeño diagrama, ¿cierto?, de esto que es un proceso de innovación, porque efectivamente la innovación no es una actividad puntual, la innovación se define como un proceso que tiene diferentes etapas.
Hay procesos que son más largos y otros procesos que son más cortos. Hay procesos de innovación que han tardado 10, 15, 20 años y otros procesos de innovación que tardan un año. Estos que están aquí son más o menos aquellos elementos que contiene un proceso de innovación. Entonces, el proceso de innovación parte de la sociedad y el mercado, ¿cierto? Donde se identifican problemas que pueda tener la sociedad, oportunidades que tenga el mercado, necesidades que tenga la sociedad, o brechas que tengan los sectores, la sociedad o el mercado. Y estas brechas o problemas, oportunidades o necesidades se determinan a partir de diferentes herramientas que hoy existen para poder hacerlo, ¿no? Y que se denominan herramientas para la innovación. Y entre las cuales encontramos la prospectiva, la vigilancia, la cooperación tecnológica, ¿cierto? El diseño, análisis interno-externo y gestión del conocimiento, entre otras herramientas con las cuales es posible identificar estos problemas, necesidades o brechas. También es posible diseñar algunos instrumentos de política pública que nos permitan hacer, como por ejemplo las agendas, que también nos permiten identificar estos problemas. También las políticas, cuando existen políticas agrícolas en los estados o políticas de innovación para el sector agrícola y agroalimentario, de alguna manera nos indican cuáles son los problemas, oportunidades o qué se quiere abordar. Entonces de ahí uno puede extraer, ¿cierto?, oportunidades, necesidades, etc. Y por supuesto las tendencias del mercado, ¿ya? Las tendencias del mercado y las tendencias de lo que está pasando hoy día en el mundo es una fuente importante de problemas, oportunidades, necesidades y brechas. Luego que tenemos esto identificado, ¿cierto?, pasamos a la generación de ideas o conocimientos para poder resolver esos problemas, necesidades o brechas. Y estas ideas y o conocimientos pueden surgir de la investigación y del desarrollo tecnológico, ¿ya? Y también pueden surgir, ¿cierto?, de las empresas, de grupos de innovación, de áreas de innovación que tengan las empresas y que planteen ideas o formas de resolver estos problemas. Luego que tenemos estas ideas y estos conocimientos más o menos consensuados y filtrados como soluciones, pasamos a la generación de programas, proyectos o iniciativas de innovación. Es aquí donde ya estamos plasmando, o estamos resolviendo, ¿cierto?, esta problemática que encontramos en la sociedad o en el mercado. Y para eso lo que hacemos es recurrir a instrumentos de financiamiento, ¿ya? Que en general, en el caso de Chile, bueno, tenemos una batería muy grande de instrumentos para la innovación, no obstante que ahora con la pandemia se han reducido bastante los presupuestos para ello. En el Perú también existen instrumentos para poder llevar a cabo estos programas, proyectos o iniciativas de innovación. Y también aquí concurren las herramientas de innovación con las cuales podemos hacer que la ejecución, ¿cierto?, de estas ideas, de estas soluciones, sea mucho más efectiva y más eficiente. Ahora bien, ¿cómo llegamos nuevamente a la sociedad y al mercado para responder a, como resolviendo, ¿cierto?, el problema o aprovechando la oportunidad que hemos detectado? Bueno, aquí es donde entran otras herramientas que tienen que ver, por ejemplo, con el modelo de negocio, en el caso de que eso sea un bien privado, ¿cierto? Yo tengo que saber, tengo que poder configurar un modelo de negocio que me permita llegar con esa innovación al mercado, o bien, si es un bien público, con un modelo de extensión. También sí o sí tengo que tener redes de trabajo. Hoy día la innovación y los procesos de innovación no se conciben sin las redes de trabajo, que me van a permitir también llegar a la sociedad o al mercado. Y también tengo que contar con actores que sean relevantes en el ámbito en el cual yo estoy innovando, de manera de poder ir validando lo que estoy haciendo. Y luego, finalmente, ¿cómo llego al mercado o a la sociedad? Llego a través de la transferencia tecnológica, ¿cierto?, con los derechos de propiedad intelectual, o bien a través de la difusión tecnológica. Y con eso se completa finalmente el círculo, este proceso en donde yo llego nuevamente a la sociedad y el mercado, habiendo realizado la innovación, pero ya con el problema resuelto, con los elementos para aprovechar la oportunidad, acortando la brecha, ¿cierto?, y respondiendo a la necesidad. Es decir, en este proceso lo que yo he hecho es agregar valor, pero agregar un valor diferenciado. Entonces, eso más o menos, ¿cierto?, es un proceso de innovación en términos muy sintéticos y muy esquemáticos. Lo más relevante es que es un proceso, como ustedes pueden ver, y que en el caso de Chile y de mi experiencia, por ejemplo, les puedo relatar que en el caso de las nueces de nogal, el proceso de innovación ha durado años, ¿no? 10 años, en el caso del aceite de oliva duró 8 años, en el caso de los ingredientes funcionales ha durado menos, 5 años. Son procesos de innovación
que se van llevando a cabo. Bueno, hay otros procesos que son más cortos, como en el caso de las innovaciones que son más disruptivas y que irrumpen en el mercado. Ahora bien, estos procesos de innovación, ¿cierto? ¿Quiénes las llevan a cabo? Finalmente, quienes llevan a cabo los procesos de innovación son personas, ¿ya? ¿Y de dónde surgen estas ideas, ¿cierto? Y estos conocimientos? Bueno, surgen de diferentes fuentes. Entonces, surgen de los equipos directivos de las empresas, por ejemplo, de los investigadores y docentes de las universidades, de los centros tecnológicos, de los consultores y asesores que están constantemente mirando y viendo y están en permanente contacto con los sectores productivos. Surge de los profesionales y técnicos que trabajan en las empresas o que trabajan en las instituciones promovedoras, ¿cierto? O promotoras de la innovación. Y también de los trabajadores, de los operarios y de los administrativos. De todos estos actores surgen, ¿cierto? Ideas para solucionar las problemáticas, las necesidades y las oportunidades de las fuerzas que hoy día están dinamizando, que nos están obligando a tener que realizar innovación sí o sí, porque hoy día quien no hace innovación sale del mercado definitivamente. Pues bien, ¿cuáles son esas fuerzas y tendencias del futuro, ¿cierto? Que van a ser dinamizadoras de estos procesos de innovación en nuestro sector, en el sector agrícola y alimentario. Bueno, he identificado 5: aumento del consumo de alimentos, la consolidación de las tecnologías y el conocimiento, la revolución 4.0, ¿cierto? Los sistemas agroalimentarios sustentables, el escenario económico y comercial, que lo vamos a ver en detalle, y las crisis políticas, social y hoy día sanitaria. Pues bien, vamos por la primera. Aumento del consumo de alimentos. Esta es una tendencia y es más bien, en el futuro, se prevé que para el año 2050 la población mundial llegue a los 10.000 millones de personas. O sea, vamos a tener que alimentar 10.000 millones de personas. Se dice que hoy día el planeta, la cantidad de habitantes que vamos a necesitar, 3,5 planetas para poder alimentar a esa cantidad de millones de personas. El ingreso medio per cápita va a aumentar y con eso va a aumentar más de 50% la demanda de alimentos en el mundo. O sea, nos vamos a enfrentar a un aumento considerable por la demanda de alimentos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de incorporar innovación para poder dar respuesta a esa tremenda demanda que vamos a tener. Es una oportunidad y también es un problema, ¿no? Ahí se presentan los dos alcances. Ahora, también hay que considerar que hoy día las personas viven más tiempo. La esperanza de vida de las personas en general es mayor y las personas también esperan, un grupo de ellas, hacerlo con una mejor calidad de vida. Por lo tanto, eso también nos va a dinamizar necesariamente procesos de innovación para producir alimentos que se adapten a esa demanda. Otra tendencia o fuerza dinamizadora del futuro, ¿cierto?, que va a dinamizar procesos de innovación, es la tendencia a la alimentación, entre comillas, consciente, ¿ya? Se ha definido como una alimentación consciente, aquella donde el consumidor toma decisiones racionales y participa activamente en su alimentación. O sea, él ve la alimentación casi como un tema valórico, ¿ya? A eso se ha llamado una alimentación consciente. Y esto se prevé, ¿cierto?, que se venga en el futuro con mucha fuerza, ¿ya? Hoy día, ¿cierto?, y en el futuro los consumidores van a prestar más atención al origen de los alimentos, de dónde vienen estos alimentos, ¿cierto? Van a prestar más atención a la identidad que estos alimentos tengan con el territorio. Los consumidores van a querer conocer o consumir, por ejemplo, recetas ancestrales, recetas vinculadas a los territorios. También los consumidores van a preferir, o algunos de ellos, como decía el panelista anterior, ¿cierto?, van a preferir aquellas formas de distribución de los alimentos que sean más sustentables con el medio ambiente. Y yo les puse un ejemplo, el kilómetro cero, pero pueden haber otras formas, depende de qué es lo que se vaya poniendo, ¿cierto?, sobre la mesa. Pero sí los consumidores van a preferir
van a haber ciertas formas de distribución de los alimentos enfocados hacia aquellos que sean más sustentables desde su punto de vista y desde la información que los consumidores conozcan. La forma del consumo de los alimentos también va a ser un tema. El empaque, ¿cierto?, de estos alimentos, los envases sustentables, biodegradables, que sean inocuos. O sea, además de que sean biodegradables, tienen que ser inocuos. Entonces, esto nos va a requerir muchos procesos de innovación, incorporar muchas tecnologías que se vayan adaptando a estas demandas, ¿cierto?, a estas tendencias de futuro. La forma también de la producción de los alimentos va a ser una tendencia importante en el futuro. Los alimentos orgánicos que están creciendo fuertemente van a seguir creciendo. Todo lo que tenga, todos los alimentos que sean producidos de forma sustentable desde el punto de vista social, con un buen trato a los trabajadores y desde el punto de vista ambiental. Y aquí, bueno, surgen una serie de certificaciones que dan cuenta de ello, ¿no? También los consumidores están prefiriendo, ¿cierto?, aquellas empresas que tienen o que han hecho disminución de los desperdicios, ¿ya? O que, por otro lado, empiezan a agregar valor a estos desperdicios, ¿no? De estas verdaderas biorefinerías de los alimentos, en donde no se pierde absolutamente nada de lo que se produce, ¿ya? Entonces también hay una tendencia hacia allá y que nos va a demandar mucha innovación. Lo otro importante y que también tenemos que prepararnos es para que los consumidores quieren información de los alimentos, ¿ya? Hay un estudio que señala que el 40% de la generación Z, ¿cierto?, prefiere consumir comida que esté respaldada por alguna organización de salud, por ejemplo. Entonces, la alimentación consciente es una tendencia de futuro que hay que considerarla a la hora de innovar y que va a requerir mucha innovación en nuestros sectores agroalimentarios. La otra tendencia importante es la tendencia por la alimentación saludable, que ya es un hecho, pero que va a continuar, así lo indican todos los estudios, ¿cierto? Y aquí hay que considerar que además, o sea, ¿qué aspectos se pueden considerar dentro de esta alimentación saludable? Bueno, uno de esos es que hoy día el segmento se empieza como el mercado se empieza como a segmentar, ¿ya? Hoy día los adultos consumen cierta cantidad de, cierto tipo de alimentos, los adultos mayores, otro tipo de alimentos, los niños, incluso hay una diferenciación entre niños y niñas, entre deportistas. Entonces, hoy día hay una segmentación de mercado a la cual tenemos que, y va a haber una segmentación de mercado mucho más profunda a la cual tenemos que ¿cierto?, abordar y prepararnos y lo podemos hacer con la innovación. También va a seguir la demanda por productos bajos en calorías, bajos en azúcar, bajos en sal y bajos en grasa. Ya en varios países, ¿cierto?, se están implementando estos sellos que indican claramente al consumidor qué productos, ¿cierto?, contienen calorías, azúcar, sal o grasa. En Chile se implementó esto hace aproximadamente 4 años, y las empresas reclamaron mucho, ¿cierto?, pero se han debido adaptar y han debido incorporar necesariamente innovación, tecnologías, procesos distintos para poder efectivamente producir productos sin sellos, ¿ya? Porque el consumidor está queriendo consumir alimentos más saludables. La demanda por alimentos funcionales, que sean además nutritivos, o sea, y que produzcan un efecto también más allá de la nutrición, ¿ya? Y que estén libres de aditivos, ¿ya? Cada vez hay más demanda por eso, entonces la industria se tiene que poner a desarrollar aditivos que sean naturales, colorantes que sean naturales, etc. También está aumentando más la demanda y va a aumentar más todavía la demanda de consumidores intolerantes y alérgicos a diversos alimentos. Por ejemplo, los celíacos. Yo tengo un hijo que es celíaco y hace 10 años no encontraba ningún alimento en la industria para celíacos. Hoy día encuentro un estante específicamente concentrado con productos para celíacos, y hoy día hay mucha cantidad de consumidores que sin ser celíacos son intolerantes al trigo, intolerantes a otros productos y que están demandando este tipo de productos, y también, por supuesto, para esto tenemos que incorporar innovación. La demanda también de consumidores veganos, vegetarianos, ¿ya?, que está aumentando. Está aumentando la proteína, la demanda por proteína vegetal, ¿ya? Que reemplace la carne o la leche, ¿no?
También la demanda por suplementos alimenticios y nutracéuticos, y por colorantes naturales. Entonces vemos que hay una tendencia, una tendencia en aumento, ¿cierto?, de la alimentación saludable, y nosotros tenemos que prepararnos, ya que requiere muchos cambios a nivel de proceso, de embalaje, de empaque, etc. Otra tendencia en el aumento del consumo de alimentos es el cambio de la pirámide de edad de los consumidores. Aquí ustedes pueden ver el cambio hoy día en Chile tenemos una pirámide donde hay más adultos mayores que niños, o sea, está tendiéndose allá, y por lo tanto también tenemos que estar preparados para aquello, y tenemos que mirar eso, y por lo tanto producir alimentos, ¿cierto?, en función también de esa tendencia. Bueno, solo algunas cifras, ¿cierto? El mercado de los alimentos saludables alcanza los 718 billones de dólares, ¿cierto? Y en el periodo 2012-2017 la mayoría de los mercados han subido un porcentaje importante, han tenido un porcentaje importante de crecimiento de este tipo de alimentos. Aquí pueden ver, ¿cierto?, una proyección del 2011 al 2021 de los alimentos considerados en la categoría de salud y bienestar, que es la línea verde, ¿cierto? Se ve una tendencia por sobre los otros, que son los alimentos procesados, una tendencia mucho mayor de crecimiento. Y también se ve que el caso del mercado global de bebidas que son no alcohólicas y que son de la categoría de salud y bienestar, ya están casi, o van a casi representar en la misma dimensión que aquellas bebidas que no son consideradas saludables o de bienestar. Entonces, esto se nos viene hacia el futuro, y por lo tanto tenemos que prepararnos, incorporar innovación en nuestros procesos para abordar esta tendencia. Aquí está el ranking de los 10 principales mercados en categoría de salud y bienestar, ¿cierto? Estados Unidos, China, Brasil, Japón, Reino Unido son mercados que demandan una importante cantidad de este tipo de productos y con tasas de crecimiento bastante importantes. Bueno, ¿qué están buscando los consumidores? Estos consumidores que se supone que van a aumentar la demanda por alimentos, entre paréntesis, conscientes y saludables. En las etiquetas que buscan que las etiquetas no tengan, o sea, que los alimentos no tengan edulcorantes, que no tengan azúcar añadida, que no tengan grasas trans, que no sean organismos genéticos modificados, ¿cierto?, que no tengan ingredientes artificiales, que sean reducidos o bajos en calorías, etc. O sea, esto es importante abordarlo porque se requiere, como les digo, mucha tecnología y mucha innovación. Entonces, lo que a fin de cuentas está buscando el consumidor, lo dice Euromonitor del 2019, se resume en un etiquetado limpio, claro, muy claro, que en los alimentos, con ingredientes que sean reconocibles, sustentables y naturales, que no sean artificiales o de síntesis química. Y para eso, ¿cierto?, es importante que las empresas sean integrales en la forma de actuar, que sean muy simples y transparentes en la manera en que el producto llega al cliente, y esto con el fin de responder, ¿cierto?, a las demandas cada vez más específicas, más saludables y más conscientes del consumidor. Pasamos a la segunda gran fuerza o tendencia dinamizadora de innovación del futuro. La consolidación de las tecnologías y el conocimiento de la revolución digital 4.0. Esta imagen se la saqué de una presentación a mi amigo Javier Medina, así que le doy las gracias por eso. Bueno, estas tecnologías son tecnologías que las veíamos muy lejanas y que hoy día sí o sí se están consolidando y se van a consolidar en el futuro en nuestro sector, y van a afectar a nuestro sector agrícola. ¿Ya? Todo lo que es la inteligencia artificial, la robótica, la geomática, la biotecnología, la nanotecnología, la ciencia computacional, la automatización y sensorización, los servicios de la nube, ¿cierto?, los análisis del Big Data, la tecnología de blockchain, la realidad aumentada, etcétera, ¿no? Son tecnologías que sí o sí se están consolidando en otras áreas y que se van a empezar a consolidar en nuestro sector agrícola, y que por lo tanto tenemos que ser conscientes de ello y utilizarlas y considerarlas en nuestros procesos de innovación. Entonces, ¿dónde podemos considerar, ¿cierto?, estas tecnologías?
Bueno, la automatización en las industrias de embalaje, ¿cierto? En la paletización, en las pruebas de hermeticidad, en el control de cuerpos extraños, en la inocuidad, etc. La robótica nos puede servir para considerarla en procesos de eliminación de productos en mal estado, contar unidades, ¿cierto? Procesadas a muy altas velocidades. La robótica nos puede, digamos, ayudar a las preparaciones de los productos, ¿cierto? En todo lo que es la agroindustria, al empaquetado, a controlar la calidad. La inteligencia artificial, por ejemplo, aquí yo les puse una empresa chilena que se llama Not Mayo, Not Company se llama en realidad, y que hizo este producto Not Mayo, en donde a partir de algoritmos matemáticos descubrieron específicamente todos los sabores de la mayonesa, hecha con huevo, con aceite y con otros ingredientes aditivos, etcétera, y construyeron una mayonesa exactamente con el mismo sabor, usando puros ingredientes vegetales, sin ningún aditivo, sin ningún preservante, sin nada. A partir de puros materia prima vegetal, desarrollaron esta mayonesa que se llama Not Mayo, que es exactamente del mismo sabor que la otra mayonesa. Y ahí utilizaron mucha tecnología de inteligencia artificial. La sensorización se puede utilizar para el control de heladas, control de variables agronómicas, control de calidad, etc. ¿Ya? Entonces, sí o sí, esta tendencia o esta consolidación de estas tecnologías de punta, que las veíamos en los supersónicos, ¿cierto? Hoy día ya y en el futuro van a estar claramente desarrolladas y por lo tanto nosotros tenemos que preparar. La tercera fuerza, ¿cierto? Dinamizadora, ¿cierto? Son los sistemas agroalimentarios más sustentables. O sea, sí o sí va a haber en el futuro un recrudecimiento del cambio climático, eso viene, ¿cierto? Esto crea cierta incertidumbre climática para el sector agrícola, se producen muchos eventos climáticos extremos, hay cambios en la estructura productiva de los territorios, en el caso de Chile, que es uno de los países más afectados por el cambio climático, ¿cierto? La estructura productiva se ha ido desplazando de la zona centro al sur, ¿cierto? Buscando sectores con más agua y con mejor, entre comillas, con menos eventos climáticos extremos o adaptando variedades también. Aparecen nuevas plagas, ¿cierto? Producto de esto, nuevas enfermedades o cambios en el comportamiento de estas plagas. También este recrudecimiento del cambio climático ejerce una presión sobre los recursos naturales, empiezan a haber limitaciones de suelo, ¿cierto? Incendios forestales y mucha pobreza rural. ¿Ya? Entonces, aquí hay que incorporar innovación, ¿cierto? Sí o sí, prepararse para adaptarse al cambio climático, mucho mejoramiento genético, manejo de plagas y enfermedades, probablemente con bioinsumos, bueno, o control biológico, etcétera, ¿cierto? Mitigación de eventos climáticos extremos, heladas, lluvias, etcétera, ¿no? Entonces ahí también esta fuerza nos va a hacer que sí o sí, esa fuerza del futuro nos va a hacer que tengamos que incorporar innovación. Y también tenemos que enfrentar el déficit hídrico, ¿ya? A partir de tecnologías de punta de riego, de monitoreo y de gestión de recursos humanos, entre otros. Bueno, las posibilidades de innovación aquí son muchas. Aquí yo les puse un ejemplo, ¿cierto?, de un producto que es natural, que he obtenido a partir de un complejo proceso industrial de multifase, ¿cierto?, que permite obtener compuestos bioactivos de alto valor. Y todos estos compuestos tienen funciones específicas que permiten modular el metabolismo vegetal y así poder sortear de mejor manera, ¿cierto?, las condiciones adversas del ambiente. O sea, se puede innovar en fuentes, en fuentes de agua, en calidad de agua, en gestión y uso eficiente del agua, ¿ya? Otro tema de los sistemas agroalimentarios más sustentables, ¿cierto?, es la preocupación por la conservación de la biodiversidad. Va a haber sí o sí una mayor preocupación por la conservación de la biodiversidad. Entonces ahí tenemos que innovar, incorporar innovación en lo que es la valorización de los productos nativos, los frutos endémicos de nuestros países, los bancos de semillas, ¿ya? El desarrollo de bioinsumos, ¿cierto?, y una intensificación ecológica. También va a haber una demanda hacia aquellos, se van a preferir, ¿cierto?, aquellos modelos productivos más sustentables. Entonces, en el caso de la producción primaria, ¿cierto?, la agricultura orgánica, agroecológica, la biodinámica, incluso la agricultura urbana, entonces ahí también hay harto que innovar. Los procesos industriales también, en las tecnologías limpias de poder hacer agroindustria, en la disminución de pérdidas, en tecnologías para reutilizar sus productos, ¿ya? Y en cuanto a la diversificación productiva, en nuevas especies o varias especies más adaptadas, nuevas variedades,
a condiciones que se adapten a las condiciones locales, ¿cierto? Una colecta de aquellos productos forestales no madereros más sustentables. También un manejo sustentable de plagas, enfermedades y un manejo sustentable del suelo, por ejemplo, a través de innovación en siembra directa. Bueno, hay algunas certificaciones que me las voy a saltar en función del tiempo. También el tema de las energías renovables no convencionales es una tendencia. Hoy día en Chile el 20% aproximadamente de la generación total se produce a partir de energías renovables no convencionales. Entonces esto es algo que sí o sí va a existir en nuestro sector agrícola y que por lo tanto nos va a generar procesos de innovación. La cuarta fuerza dinamizadora, ¿cierto?, es el escenario económico y comercial en el que estamos, ¿cierto? Hoy día la globalización de los mercados y en el futuro va a continuar, pero conjuntamente, y también lo comentaba el expositor anterior, ¿cierto?, con la emergencia de esto de los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular. Probablemente va a haber aquí una mezcla de ambos, pero hay que considerar que efectivamente hay una demanda y los países están promoviendo las economías, ¿cierto?, circulares y los mercados locales. También hay que considerar que la seguridad alimentaria va a ser un derecho, ¿ya? O sea, se va a considerar un derecho en el futuro, por lo tanto hay que prepararse para eso y para satisfacer las demandas alimentarias de estas 10.000 millones de personas que vamos a tener en el 2050. Sí o sí van a haber crisis económicas, van a seguir habiendo crisis ambientales y crisis sanitarias. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Las desigualdades de condiciones de acceso a los factores productivos, hay que trabajar sobre eso. Hoy día vemos cómo el cambio climático, ¿cierto?, está produciendo problemas, ¿cierto?, y presión sobre los recursos naturales, y vemos que los países con donde hay más pobreza son aquellos donde sus recursos naturales, ¿cierto?, han sido más presionados. Por lo tanto, aquí también hay otro tipo de innovación que hacer para mejorar esto. Y la economía verde, entre comillas, se nos viene, aquella economía, ¿cierto?, que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen significativamente los riesgos ambientales. O sea, esto viene sí o sí para el futuro y hay que incorporar procesos de innovación para estar preparado para aquello. ¿Dónde se puede aplicar, ¿cierto?, estas tendencias, en que cómo podemos innovar, ¿cierto?, en el e-commerce o las ventas por internet, que ahora se han disparado, ¿cierto? Podemos innovar en distintos modelos de negocio, como en el caso del comercio justo, ¿ya?, que es una forma, ¿cierto?, de comercializar de manera basada en el diálogo, ¿cierto?, de manera más transparente y con respeto, con una búsqueda de mayor equidad en el comercio internacional. También en estrategias de marketing que sean más coherentes con lo que busca el consumidor, y con nuevos modelos de negocio en el sector agroalimentario que habrían parecido antes impensados, como en el caso, por ejemplo, no sé, del Corner Shop o del Rápido, de estos servicios de transporte que antes hubiese parecido impensado, ¿no? Esto va a seguir ocurriendo y tenemos que prepararnos para estos cambios en nuestro sector, en el sector agroalimentario. Aquí son un Soledad, gráfico. disculpe que la interrumpa. Soledad, por favor, 2 minutos finales Perfecto. Sí, para me quedan cerrar la 2 exposición. diapos. Ok, gracias. Perfecto, listo. Bueno, entonces la quinta y última, que es el entorno político-social, ¿no? Claramente aquí tenemos crisis económicas y sociales muy fuertes en todos los países de Latinoamérica, casi en todos los países de Latinoamérica. En Chile hace poco, en octubre del año pasado, tuvimos una crisis social muy fuerte y que por tanto eso probablemente vaya a seguir ocurriendo, y tenemos que estar preparados para incorporar innovación y para estar preparados para eso. Eso produce falta de estabilidad y mucha incertidumbre ya en el futuro. También tenemos que tratar de mejorar la pobreza de los sectores productores de alimentos. Hay que considerar que la mayoría de los sectores que producen alimentos en Latinoamérica son sectores con mucha pobreza. Ya, por lo tanto, ahí hay que mejorar la infraestructura, ¿cierto?, el acceso a la educación y a una salud de calidad. Ahí hay mucho por hacer y de incorporar innovación social en esos aspectos. Bueno, en estos procesos o en estas dificultades, ¿cierto?, en estas crisis económicas y sociales, los entornos para la innovación claramente se ven debilitados, ¿ya? En Chile se ha disminuido en el presupuesto que se está discutiendo ahora. Claramente, donde se va a cortar el hilo es por el financiamiento a la investigación, a la desarrollo y a la innovación. Entonces,
son aspectos que se necesitan y que por otro lado se le quitan los recursos. Entonces, hay que estar preparado para que los entornos frente a estas crisis van a quedar un poco debilitados. También hoy día se ven que hay deficientes políticas públicas en innovación. O sea, la innovación sí o sí tiene que ser impulsado por políticas públicas. El Estado tiene que impulsar la innovación. Es muy difícil que los privados, por sí solos, los privados, sobre todo los pequeños y los medianos, puedan ser capaces de asumir la incertidumbre que significa el innovar. Entonces tienen que ser las políticas de innovación potentes las que den el puntapié inicial para que se dinamicen los procesos de innovación. El mercado del trabajo también está poco modernizado en nuestro sector agrícola y también ahí hay que trabajar. Y finalmente la migración, que hay que considerarla en los procesos de innovación, la migración tanto extranjera, se está moviendo en Latinoamérica, las personas se están moviendo, ¿cierto? Están incorporándose nuevas capacidades de los distintos países y eso es algo que hay que considerar. También la contramigración, la gente del campo a la ciudad está volviendo alguna de la ciudad al campo y también esos son entornos importantes para hacer innovación. Bueno, finalmente, en el sector agrícola y alimentario es importante resolver, ¿cierto?, las brechas de desarrollo que ha producido la revolución 3.0 para recién ahí comenzar a pasar a la revolución 4.0. O sea, tenemos muchas brechas que sellar para prepararnos y para abordar estas fuerzas dinamizadoras de innovación en el futuro, ¿no? Entonces, para esto es necesario incorporar innovación, una innovación, entre paréntesis, ¿cierto?, democratizada, en donde todos puedan innovar y abordar, ¿cierto?, estas desigualdades que tenemos y que encontramos en cuanto a investigación y ciencia, en cuanto a capacidades tecnológicas en los territorios y en cuanto a las capacidades que tienen los recursos humanos, técnicos, profesionales y avanzados. Y lo más importante, una de las cosas más importantes, ¿cierto?, es generar capacidades en pensamiento estratégico y en perspectiva en los diseñadores de políticas agroalimentarias en nuestros países de Latinoamérica. Me parece que en esto hay avances, pero no es suficiente, y como dice mi amigo Javier Medina, que entiendo que también es panelista de este seminario, dice que tenemos que ser capaces de tener procesos sistemáticos y participativos para recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a mediano y largo plazo con el objetivo de orientar las decisiones del presente y movilizar acciones conjuntas para construir el futuro deseado. Lo contrario, nos va a pillar el futuro como nos ha pillado ahora, sin haber estado preparados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la participación de Soledad Hidalgo de Chile, que ha estado con nosotros en esta ponencia Agricultura del Futuro. Voy a pedirle brevemente, por favor, la participación del panelista en esta ponencia, en esta mañana, casi ya ahora es tarde, Benjamín Quijandría, especialista en innovación agraria, para que nos dé un comentario acerca de la ponencia que acabamos de escuchar. Adelante, Benjamín. Por favor, encienda su micrófono, por favor, señor Benjamín Quijandría. Su micrófono, por favor. Vamos a esperar unos segundos que el señor Benjamín Quijandría encienda su micrófono para que nos dé sus comentarios ya al finalizar esta primera ronda de ponencias en el primer día del primer Congreso Internacional Plan Futuro 2020, Paradigma para una nueva era. Ahora sí, adelante, señor Quijandría. Hemos perdido, creo, la comunicación con el señor Quijandría. Adelante, ahora sí lo escuchamos, por favor. No, no lo escuchamos. Su micrófono parece que no está encendido.
No, no lo escuchamos. En la parte baja hay un micrófono donde tiene que activar. ¿Está activado? A ver. Sí, efectivamente, parece que tenemos un problema. Tenemos un problema con la comunicación. Mientras, a ver si esperamos se pueda solucionar este inconveniente. No se vaya a desconectar, señor Quijandría. Vamos a ir invitando a todos los que han estado con nosotros en el Congreso para que a partir de las 2:30 de la tarde, 2:30 de la tarde, nuevamente se puedan enlazar a través de la misma plataforma para la segunda parte de esta primera jornada del Congreso Internacional Plan Futuro 2020, paradigma para una nueva era. Tendremos la quinta ponencia a las 2:30, crecimiento económico, pandemia y crecimiento económico, oportunidad para reconstruir el Estado, a cargo de Jorge Matar, consultor en prospectiva y desarrollo económico. A las 3:10 de la tarde tendremos la sexta ponencia, diversificación productiva, bioeconomía como necesidad y oportunidad para ALC, a cargo de Hugo Chavarría, gerente del programa de bioeconomía y desarrollo productivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. A la séptima ponencia, a las 3:50 de la tarde, energía renovable, biocombustibles y energías renovables, a cargo de Agustín Torroba, especialista internacional en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. A las 4:30 de la tarde, la octava ponencia, inseguridad ciudadana, que estará a cargo de Jean-Paul Pinto, red abierta de prospectiva e innovación para América Latina y el Caribe, un laboratorio de imaginación y materialización del futuro de Ecuador. A las 17:50, 5:10 de la tarde, la novena ponencia, Ciudades Inteligentes, a cargo de André Gomide, presidente de la Red Brasileña de Ciudades Inteligentes y Humanas de Brasil. A las 17:50, una conferencia magistral, Nuevo Paradigma, la Salud del Futuro, a cargo de Ishar Dalmau Santa María de España, profesor titular, grado de fisioterapia, de las escuelas universitarias de Gimbernat, Tomás y Cerdá, adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona. A las 6:30, la conferencia magistral Nuevo Paradigma, la Salud del Futuro, a cargo igualmente de Ishar Dalmau, de España. A las 7:10 de la noche, la conferencia magistral Nuevo Paradigma Economía Verde, a cargo de Baltasar Carabedo Molinari, director del Centro de Liderazgo de la Universidad del Pacífico de Perú. Y al final, el resumen de la jornada del día de hoy. Esto a partir de las 2:30 de la tarde y con el mismo enlace con el que hemos estado esta mañana. No sé si retomamos la comunicación con nuestro panelista. ¿Pudimos con el señor Quijandría? Creo que, creo que no hemos podido. Sí, nos dice el señor Quijandría que no tiene ni sonido ni imagen. No tiene ni sonido ni imagen. Caray, qué lástima. No tenemos ni sonido ni imagen. Bueno, lamentablemente entonces no vamos a poder tener la participación del señor Quijandría. Mientras tanto, vamos a ver si podemos en unos instantes aún esperar. Les recordamos entonces que la segunda parte de esta primera jornada del día de hoy, martes 1 de diciembre, se va a reiniciar a las 14:30 en el mismo enlace. En el mismo enlace. ¿Ok? Entonces,
Vamos a dar unos segundos y podemos retomar la comunicación con el señor Quijandría. Adelante, señor Quijandría, ¿nos escucha? No lo escuchamos a usted, lamentablemente. Tal vez si se pone audífono, probablemente el computador esté configurado para audífono. A ver, efectivamente, señor Quijandría, sí, no sé si tiene usted a la mano audífonos para que se los pueda conectar y a través de ellos de repente sí se logra la comunicación. Creo que sí. ¿Aló? Ahí sí. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Bueno, Gracias a la buena idea de Soledad. eso era. Parece que había algún problema con eso. Muchas gracias. Lo Y escuchamos, bueno, señor. Adelante. gracias. En primer lugar, felicitar a la colega Soledad Hidalgo. Nos tiene acostumbrados a sus charlas tan magistrales, tan completas. Y yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con los planteamientos que ella ha hecho sobre la innovación en la agricultura. Quisiera solamente hacer algunos pequeños puntos que tenemos que manejar en el espacio que nos estamos dirigiendo hacia un nuevo cambio, no solo de paradigma, sino de ciencia, de conocimiento y de enfrentar lo que ha sido la tradición de la agricultura mundial. En primer lugar, tenemos esta situación que puede ser conflictiva entre lo que es el bien público y el bien privado. En el pasado, con los viejos paradigmas de la revolución verde, el Estado y el cómo se llama, y la sociedad era la que tenía responsabilidades sobre generar el conocimiento y generaba bienes públicos que eran de uso genérico total. En la actualidad esto es un negocio de miles de millones de dólares, en las cuales las empresas privadas hacen su propia investigación, manejan sus propios conocimientos. No es una investigación abierta ni una innovación abierta. Y esto genera también ciertas restricciones. El que compra semilla transgénica o semilla mejorada comercial sabe que no la puede reproducir y tiene que depender del proveedor permanentemente. Ese es un punto que tenemos que mirar y trabajar a la distancia, porque cuando uno habla de las semillas mejoradas o las semillas transgénicas, una de las quejas mayores del usuario, que es el pequeño agricultor, es el hecho de que genera una dependencia por ese producto que no es bien público y es un bien privado. El otro aspecto asociado a esto es el avance desigual de nuestra sociedad. Lo que nos ha mostrado Soledad es lo que viene ocurriendo en un segmento de la población que es la que está con todos estos procesos de cambio. Pero el mundo no avanza igual. Y tenemos países como la India, China mismo en su área rural, África, de las cuales están entrando a lo que es la clase media. Y como tal quieren carne, quieren leche, quieren mantequilla, quieren productos que antes no comían. Mientras que el consumidor europeo, muy refinado, mira si es orgánico, si no es orgánico, si tiene aditivo o no tiene aditivo. Lo que ocurre en estas poblaciones emergentes de clase media es que la demanda es por lo que yo no comía y quiero comer ahora. Entonces eso explica el boom de importaciones de carnes de China y de muchos países que antes no tenían la costumbre del consumo y la tienen ahora. Igual es el caso de la leche, etcétera. De tal manera que eso nos da una situación de una carrera en la cual hay distintas velocidades y distintas posiciones de partida. Por otro lado, ya sabemos, ha pasado en Chile, está pasando en el Perú, de que justamente en esas poblaciones, de haber pasado del fenómeno de la deprivación de alimentos y el hambre, pasan al problema de la obesidad, precisamente por ese tipo de circunstancias que tenemos que trabajar. El otro aspecto es que tenemos un mundo de comunicaciones
y para los que estamos en el tema de innovación es un problema permanente poder justificar o explicar los fenómenos que están acompañando. Necesitamos nosotros tener comunicación, información y comunicación permanente, puesto que hay muchos elementos que no son conocidos y muchos elementos que tienen que quedar claros. El ejemplo más claro en el Perú, sin ni una sola discusión, sin ninguna participación de la sociedad civil, simplemente el Congreso prohíbe por 15 años más transgénicos. No se discute qué cosa es biotecnología. Y en ese paquete, por falta de conocimiento, se involucra todo. Aún tecnologías CRISPR que no son transgénicas, no se pueden hacer. Todo el mundo le tiene temor y ahí hay un problema de desinformación que nosotros tenemos como personas en este campo. Tenemos que salir a darlo adelante. Por eso digo yo, en estas condiciones de innovación, información es clave para que la población entienda de qué estamos hablando y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Yo creo que ahí está el dilema que tenemos que manejar, porque efectivamente lo que nos muestra Soledad en la agricultura, sobre todo la chilena muy avanzada y la peruana de exportación, es que sí, efectivamente, la frontera de la ciencia se está aplicando a la agricultura comercial, agroexportadora. Pero tenemos un sector, y lo ha mencionado bien Soledad, de pequeña agricultura familiar que hay que darle medidas y condiciones muy particulares. Ahí es donde el Estado tiene responsabilidades de trabajar para que la carrera se haga sobre pistas más o menos paralelas y que también se llegue a ese aspecto. Porque por otro lado tenemos algunas situaciones en las cuales yo no me siento muy contento cuando me habla la gente, oye, estoy en comercio justo, estoy en estas asociaciones, pero si uno mira el volumen que mide, que mueve comercio justo de productos como café, cacao, son minucias, no llegan a los volúmenes que signifiquen realmente. Y por otro lado, es como decirle, mira, acá tienes un pequeño subsidio para esto. La solución está en intensificar la tecnología y la producción para poder llegar a niveles competitivos de producción, y eso requiere el esfuerzo del Estado para poder tener investigación, innovación en todos sus aspectos, tal cual lo ha planteado Soledad, que es exactamente lo que se necesita. Los ejemplos que hay de fondos concursables te dicen claramente que cuando te da ciertas condiciones, la innovación se da y se da en los pequeños productores, pero eso requiere un subsidio, requiere un apoyo, requiere conocimiento que hay que darlo, porque estos productores de agricultura familiar requieren ese soporte para poder nivelarse. Igual ocurre con el tema de la agricultura orgánica. Es interesante, a la gente le gusta y muchos refinados amigos y colegas van y dicen, yo solo tomate orgánico. Pero cuando hablamos de orgánico estamos hablando de una caída de casi 60% de productividad. Entonces, ¿está dispuesto usted a pagar 120% más por un producto porque es orgánico? Y son preguntas que tenemos que hacernos seriamente, porque la corriente está, pero en esa corriente tenemos que incluir a toda la población, y esa incluye no solamente a la clase media emergente del mundo, sino a la pequeña agricultura. Por otro lado, yo soy un partidario y un convencido que la capacidad humana y la ciencia son la solución a todos los problemas que podemos desarrollar, pero tenemos que hacerlo de una manera equilibrada y muy balanceada. Finalmente cierro nuevamente felicitando a Soledad por su excelente presentación. Gracias. Muchas gracias a la participación del señor Benjamín Quijandría, que es especialista en innovación agraria, por su participación con los comentarios en la ponencia que tuvimos a cargo de Soledad Hidalgo, Agricultura del Futuro. Gracias, señor Quijandría. No nos queda más que agradecer a todos quienes han estado con nosotros en esta primera parte del Congreso Internacional Plan Futuro 2020, Paradigma para una nueva era. Les invitamos a que por favor continúen con nosotros a partir de las
2:30 de la tarde a las 14:30 con el programa que hemos anunciado hace un momento para que continúen esta primera jornada del Congreso. Gracias a todos los conferencistas, panelistas, expositores que han estado con nosotros y a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas. El enlace será el mismo con el que han ingresado ahora para la siguiente parte del día de hoy. Gracias a todos, muy buenas tardes.